Veamos los métodos de factorización. Cuando multiplicamos en el conjunto de los números enteros mediante la tabla ya memorizada como la tabla del 10, si usamos esta tabla en forma contraria para expresar un número, por ejemplo el 80, como el producto de factores tales como 20 por 4, aquí estamos factorizando el número. Ahora, recordando los números primos, un número primo es todo número diferente de 1 y que es divisible únicamente entre sí mismo y la unidad. Cuando factorizamos un entero de modo que cada factor es un número primo, o menos 1 si es negativo, se dice que la factorización es completa. Por ejemplo, en el caso del número 80 lo factorizamos en 20 por 4, pero como vemos el 20 lo podemos dividir en 10 por 2 y el 4 en 2 por 2 y nos quedaría 10 por 2 por 2 y por 2. Como vemos aquí el 10 también lo podemos separar en 5 por 2, entonces la factorización nos quedaría como 5 por 2 por 2 por 2 y por 2. Aquí estamos factorizando en forma completa. Otro ejemplo, si factorizamos el menos 105, ¿sí? El primer factor es menos 1 para indicar el signo negativo y este por 7, por 5 y por 3. Entonces el 3, el 5 y el 7 son números primos. En el caso de las expresiones algebraicas, pues tenemos varios métodos. Comenzamos con el primero, que es un trinomio cuadrado perfecto. Sus factores son dos binomios iguales, es decir, un binomio multiplicado por sí mismo o un binomio al cuadrado. Si tenemos la expresión x cuadrada más 2xy más y cuadrada, sus factores son x más y por x más y, que es lo mismo x más y al cuadrado. Para una diferencia tenemos x cuadrada menos 2xy más y cuadrada, sus factores son x menos y por x menos y, que es lo mismo que x menos y elevado al cuadrado. El siguiente método es un trinomio cuadrado general. Para este se abren dos paréntesis. Segundo, se extrae la raíz cuadrada del primer término. Si este no tiene raíz en el conjunto de los números enteros, se buscan dos cantidades que multiplicadas den este término y se coloca cada una al inicio de cada paréntesis. Tercero, se hace lo mismo del paso 2 con el tercer término y las cantidades se colocan al final de cada paréntesis respetando los signos. Y finalmente comprobamos el segundo término multiplicando términos medios y términos extremos y la suma de estos productos nos debe dar el segundo término con su signo. Vamos a ver el ejemplo. Como decimos, en el primer paso se abren dos paréntesis. Aquí tenemos la expresión 9x cuadrada menos 27xy menos 10y cuadrada. Después se selecciona el primer término, se le busca raíz, en este caso 9x cuadrada tiene raíz que es 3x y se coloca al inicio de cada paréntesis. Después se selecciona el tercer término, se hace lo mismo, se busca raíz, en este caso menos 10 pues no tiene raíz, por lo tanto se buscan dos cantidades que multiplicadas nos den menos 10 y se colocan al final de cada paréntesis. Una vez que hacemos esto, pues nos queda lo siguiente, raíz de 9x cuadrada nos da 3x, que se coloca al inicio de los paréntesis, y dos cantidades multiplicadas que nos den menos 10y cuadrada, pues es menos 10y más y se colocan al final de los paréntesis. Ahora, teniendo estos factores, podemos considerar que son los correctos, pero aquí podríamos haber anotado para el menos 10, menos 5 y 2, y en ese caso pues posiblemente no nos daría el segundo término. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar, ¿verdad? Para el segundo término multiplicamos extremos y multiplicamos medios y los sumamos. Nos quedaría 3x por y más menos 10y por 3x, que nos da 3xy menos 30xy. El resultado es menos 27xy, que corresponde al segundo término, ¿verdad?
Y aquí comprobamos que nuestros factores son correctos. Siguiente método es diferencia de dos cuadrados. La regla es x cuadrada menos y cuadrada es igual a x más y por x menos y. Aquí los factores son sus binomios conjugados. Bien, entonces para una diferencia de dos cuadrados sus factores son sus binomios conjugados. Esto es un binomio con signo más y un binomio con signo menos, como lo vemos en la regla. En el ejemplo, si factorizamos 4x cuadrada entre 9 menos 25y cuadrada sobre 49, esto es igual a 2x sobre 3 al cuadrado menos 5y sobre 7 elevado al cuadrado. Y los factores son 2x sobre 3 más 5y sobre 7 por 2x sobre 3 menos 5y sobre 7. Otro método es la suma y diferencia de dos cubos. La regla es la siguiente. El primer factor es la suma o la diferencia de los dos términos a la primera potencia. El segundo factor se obtiene a partir de este primero. Entonces se obtiene un trinomio cuadrado para el primer término. Se eleva al cuadrado el primer término del primer factor. Para el segundo término se cambia el signo y se multiplican ambos términos. Y para el tercer término se eleva al cuadrado el segundo término del primer factor. Veamos, para una suma, si tenemos a cúbica más b cúbica, el primer factor es la suma elevada a la primera potencia, ¿sí? Que sería a más b. El segundo factor lo obtenemos elevando al cuadrado a, cambiamos el signo, multiplicamos a por b y elevamos b al cuadrado. Para una diferencia, si tenemos a cúbica menos b cúbica, el primer factor es a menos b a la primera potencia, el segundo factor es a cuadrada, se cambia el signo, multiplicamos a por b y después elevamos al cuadrado b. Esta sería la regla. Vamos al ejemplo. Si tenemos x cúbica menos 27, vamos a darle forma de cubos, que nos quedaría x elevado al cubo menos 3 elevado al cubo. Entonces el primer factor sería x menos 3, el segundo factor sería x cuadrada, cambiamos el signo, multiplicamos ambos, nos quedarían 3x y elevamos 3 al cuadrado, nos quedaría 9. Para una suma tenemos 8y cúbica más 1, le damos la forma de cubos, nos quedaría 2y al cubo más 1 al cubo. El primer factor sería 2y más 1, el segundo factor es 2y al cuadrado, que nos da 4y cuadrada, cambiamos el signo, multiplicamos 2y por 1, nos da 2y y finalmente elevamos 1 al cuadrado y nos queda 1. Siguiente método de factorización es por factor común. Se busca algún factor que esté presente en cada uno de los términos. De igual forma, para los coeficientes se busca un múltiplo que sea común en cada uno de ellos y se aplica el postulado distributivo. Por ejemplo, si queremos factorizar 27ax cuadrada menos 75a cúbica, un múltiplo de 27 y de 75 pues es el número 3 y el factor común es a, ¿sí? Entonces sacamos 3a y colocamos en el paréntesis las cantidades que multiplicadas por 3a nos den 27ax cuadrada menos 75a cúbica. Y son las siguientes. 9x cuadrada por 3a nos va a dar 27ax cuadrada. Y menos 25 por 3 nos va a dar 75. A por a cuadrada nos da a cúbica. Entonces aquí tenemos esos dos factores, pero como podemos ver, el segundo factor viene a ser una diferencia de dos cuadrados. Por lo tanto, sus factores pues son el producto de sus binomios conjugados, que serían 3x menos 5a por 3x más 5a y multiplicados por 3a. Hasta aquí estaríamos factorizando en forma completa.
Siguiente método es factorización por agrupación. Para este método se asocian términos que guarden cierta relación de forma que podamos encontrar sus factores. Por ejemplo, si queremos factorizar 2ax menos 5a más 2bx menos 5b, lo que tenemos que hacer es asociar los términos en a, que son 2ax menos 5a, y asociar los términos en b, que es 2bx menos 5b. Después sacamos el factor común de cada uno de ellos y obtenemos lo siguiente. Tenemos que a multiplica a 2x menos 5 más b que multiplica a 2x menos 5. Aquí se nos vuelve a dar otro factor común que es 2x menos 5. Entonces se vuelve a sacar ese factor y nos quedaría 2x menos 5 por a más b. De esta forma queda la factorización completa. Y estos serían los principales métodos de factorización. Muchas gracias.